En la novela Discworld de Terry Pratchett, el incorruptible policía Sam Vines tiene una epifanía. Ser pobre es lo más caro del mundo. El policía piensa en sus botas. Son sencillas y le duran 6 meses. Y eso que se las pone hasta que la suela es prácticamente cartón y se les mete el agua cuando llueve. El policía gana $40 al mes y sus botas cuestan $10. En cambio, unas botas realmente buenas, de las que usan los ricos, cuestan $50. Pero eso sí, duran más de 15 años. Esto quiere decir que para los ricos, $50 equivalen a 15 años de comodidad, mientras que el pobre policía tiene que pagar $300 por el mismo beneficio. La pobreza es un monstruo que afecta a la condición humana. Determina lo que nos rodea. Influye en qué comemos, dónde dormimos y hasta cuánto vivimos. Por suerte, como todo mal, como toda enfermedad o como todo enemigo de nuestra especie, los humanos hemos encontrado la forma de pelear de vuelta. Esta es la historia de 3 economistas y su lucha por combatir al monstruo de la pobreza. Mucho de lo que sabemos hoy de la pobreza se lo debemos a un hombre, Amartya Sen. Amartya nació en la India en 1933. Desde pequeño, Sen fue testigo de los enormes problemas sociales de su país. Cuando tenía 11 años, un joven obrero musulmán llamado Kader Mia, que pintaba bardas cerca de su casa, fue apuñalado por un grupo de radicales hindúes. Sen y su padre llevaron a Kader al hospital, quien, en el trayecto, les platicó que su esposa le había rogado no trabajar ese día del lado de los indios. Pero Kader no tenía opción. De no trabajar, no tendría dinero suficiente para proveer alimento a su familia. Kader Mia murió poco después de llegar al hospital, pero quedó grabado en la memoria de Sen. Experiencias como esta llevaron a Amartya a estudiar economía en Calcuta con la esperanza de transformar la realidad de su país. Se doctoró en Cambridge, Inglaterra, y continuó trabajando en diferentes aproximaciones para entender y luchar contra el monstruo que persigue a su país. Sen fue uno de los primeros hombres en darse cuenta que la falta de dinero era apenas un síntoma de una enfermedad mucho más grave. Aunque sencillo de entender, este aporte de Sen fue muy innovador para su época. Mientras que los esfuerzos en contra de la pobreza estaban enfocados en aumentar el ingreso, Amartya tenía otras ideas. Sen cree que hay una relación entre la pobreza y la falta de libertades que tiene un individuo. Esto quiere decir que si una persona no puede ir a la escuela o acceder a servicios de salud, o no puede trabajar ni participar en las decisiones políticas de su país, no podrá desarrollar las capacidades necesarias para salir de la pobreza. La libertad se traduce en capacidades, y las capacidades son como puertas que se abren a nuevas posibilidades para mejorar nuestra situación. Entre más acceso tengamos a educación de calidad, más capacidad tenemos para generar recursos. Lo mismo sucede con el acceso a servicios de salud e incluso con nuestro estado mental y emocional. La pobreza, afirma Sen, es la falta de condiciones para desarrollar nuestras capacidades. La teoría del enfoque de las capacidades, como se conoce a este aporte de Sen, deja al lado el enfoque anterior de hacer dinero para satisfacer las necesidades básicas y vuelve el problema mucho más humano y real, admitiendo que somos seres sociales que se relacionan y se equivocan, y que además estamos condicionados por un entorno que no escogemos. Esto significa que, a diferencia de lo que pensaban los economistas clásicos, no importa tanto el tamaño del pie, sino las capacidades que tengamos a la hora de querer pegarle una mordida. El ensayista mexicano Gabriel Said resume la teoría de capacidades en una frase: la riqueza es, sobre todo, la acumulación de posibilidades. Amartya Sen ganó el Premio Nobel de Economía en 1998 gracias a sus aportes para entender y combatir la pobreza. El trabajo de Sen tiene un impacto tan profundo en el análisis de la pobreza que ha influenciado a nuevas generaciones de economistas. Sus alumnos prodigios y sucesores en el combate del monstruo son Esther Duflo y Abhijit Banerjee. En su libro Repensar la pobreza,
Esta pareja de economistas reflexionan sobre los retos del enfrentamiento, tras darse cuenta que la pobreza puede ser muy tramposa. El monstruo de la pobreza tiene un arma secreta que vuelve muy complicado su combate y que ha mantenido en jaque a los economistas durante las últimas décadas. Esta arma es conocida como la trampa de la pobreza. Una de las trampas de pobreza más comunes es la trampa de la desnutrición. Un hombre que no consume las calorías suficientes para trabajar una jornada de 8 horas no podrá obtener el ingreso necesario para satisfacer sus necesidades. Cada día que este hombre se presente a trabajar podrá producir menos, y lo que gane cada vez le alcanzará para menos, quitándole la posibilidad de romper el ciclo. Duflo y Banerjee se dieron cuenta de que en la India esta trampa era bastante común. Las primeras estrategias de política pública habían hecho lo obvio, darles dinero a las personas para que compraran lo necesario para complementar su alimentación. Pero a menudo este dinero era invertido en lujos y visto como una oportunidad para relajarse y no como una forma de complementar su dieta. Un segundo programa buscó ofrecerles alimentos que cumplieran las necesidades calóricas para la jornada laboral y por un tiempo funcionó. Pero los economistas a veces olvidan que los pobres también son humanos y omiten lo obvio. Nadie está dispuesto a comer la misma comida todos los días, por más nutritiva que ésta sea. Tras unos meses de éxito, la gente comenzó a cambiar los alimentos recibidos por dinero o por otros lujos, y el ciclo se repetía. Cuando Duflo y Banerjee intervinieron, decidieron buscar una solución alternativa. Hicieron un estudio sobre la alimentación y se dieron cuenta que la mayoría consumía las calorías suficientes y contaba con una buena dieta, a excepción de un mineral muy escaso en la región: el hierro. Gobierno y empresas trabajaron juntos para fortificar la sal con hierro, mejorando casi de inmediato la calidad de vida de millones de personas y aumentando su capacidad productiva, dándoles por fin la oportunidad de trabajar contra la pobreza. Otro ejemplo es la trampa de la educación. Muchas familias mandan a sus hijos a la escuela con la ilusión de superarse. Sin embargo, las necesidades económicas obligan a algunas familias a sacar a sus hijos para ayudar en casa. Lejos de la escuela, los niños pierden la oportunidad de mejorar sus capacidades y quedan destinados a repetir el ciclo. En África subsahariana, el abandono escolar es un problema común y la principal trampa de la pobreza a vencer. Tras una larga investigación, Duflo y Banerjee se dieron cuenta que la principal causa de abandono escolar se debía a los mosquitos. Aunque los mosquitos y el abandono escolar no parecen estar relacionados, la malaria mantenía a un gran número de niños alejados de las escuelas. Al enfermarse, los niños caían en cama por meses y cuando por fin estaban listos para volver, habían perdido el ciclo escolar y decidían abandonar definitivamente. Banerjee y Duflo comenzaron un programa para regalar mosquiteros dentro de las comunidades rurales, pero fueron recibidos con desprecio. Tuvieron que recurrir al uso de influencers locales para popularizar el uso de los mosquiteros que, en apenas unos meses, lograron aumentar y regularizar la asistencia de los alumnos de primaria, dándoles la oportunidad de romper con un ciclo interminable de abandono escolar. ¿Cómo sacrificar una comida cuando estamos mal alimentados? ¿Cómo ahorrar lo que no se tiene? ¿Cómo pagar cuando no te alcanza? La incapacidad de sacrificar algo hoy por un mejor mañana es lo que define la trampa de la pobreza. Estos ejemplos, además de ser reales, han ayudado a los economistas a comprender que una ayudadita con dinero es insuficiente para combatir la pobreza. Entonces, ¿qué hacer? No existe una receta mágica, pero hay algunas condiciones básicas que se necesitan cumplir para garantizar que los individuos podamos salir de la pobreza. Un país democrático, donde los ciudadanos puedan comerciar libremente, que tenga instituciones públicas transparentes y programas sociales que apoyen a las personas a través de insumos específicos. Por último, es necesario el trabajo de muchos especialistas que investiguen y midan la efectividad y transparencia de todo lo que se hace.
sabemos. No es tarea fácil. Por suerte, además de los casos presentados en este video, hay muchos otros ejemplos alentadores que nos dan esperanza. Aunque algunos nos tilden de inocentes, en Indexcopio nos gusta creer que el monstruo de la pobreza está herido de muerte. Sin embargo, la pandemia provocada por el COVID-19 dio un revés histórico y aumentó el número de pobres en el mundo por encima de los 700 millones. ¿Quién ganará la batalla del siglo XXI? Si quieres ver nuestras predicciones, checa nuestro último video sobre pobreza y comparte el conocimiento.